Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos una vez más con ustedes a través de esta plataforma en Facebook. Es una bendición, de verdad, poder llegar hasta sus hogares. Quiero en esta noche compartir una palabra con ustedes y al mismo tiempo agradecerles el estar allí pendientes, el estar esperando este tiempo de iglesia en casa. Para las personas que nos ven desde otras partes, queremos decirle que estamos transmitiendo desde nuestra casa. Debido a la pandemia fue necesario por las autoridades cerrar los templos y nosotros pues hemos tenido que transmitir desde nuestra casa, y por eso es que algunas veces hemos tenido ciertos problemitas con la transmisión, pero gracias a Dios hemos ido solucionándolo, y gracias a ustedes por estar pendientes ahí con esas transmisiones. Quiero orar antes de comenzar este tiempo para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, ministre nuestras vidas y que seamos edificados, ¿verdad? Que seamos consolados y que seamos exhortados. Ese es el propósito de la predicación de la palabra del Señor. Así que voy a invitarle que ore conmigo ahí, que le diga: Padre, te doy gracias en esta hora por darnos la oportunidad de estar con vida, por darnos la oportunidad, Señor, de poder alabarte y de poder bendecir tu nombre. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti. Te pedimos perdón por todo pecado que hayamos cometido, Padre. Te pedimos, Señor, tu misericordia para con aquellos que están enfermos, para que seas tú tocando sus cuerpos y sanándoles, Señor. Asimismo, Padre, aquellos que están pasando algún otro tipo de necesidad económica, Señor, que tú suplas, Padre, en sus vidas, en sus casas, Señor. Que no haga falta el alimento en sus casas, Señor. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos esta palabra, Señor, que sea de bendición para nuestras almas y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a leer una palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo número 40. Ese es un salmo de alabanza por la liberación divina. David estaba pasando una situación difícil, pero él esperó, él confió en el Señor y el Señor lo libró. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pacientemente esperé a Jehová. Oiga cómo dice: pacientemente esperé a Jehová. Y dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Yo le he puesto a este mensaje: saber esperar en Dios. Hay un canto que dice que esperar en ti, difícil sé que es, dice. Mi mente dice: no es posible. A veces, cuando la situación es muy difícil, como que la paciencia se va terminando y nosotros vamos decayendo y vamos no agradamos a Dios porque vamos perdiendo la fe. Hay un ejemplo de esperar en Dios, como lo fue David en ese salmo, que él dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, y dice: y escuchó mi clamor. David estaba pasando una situación difícil, pero la desesperación no iba a remediar absolutamente nada si no ponía su confianza en el Señor. Quizás usted esté pasando una de las peores situaciones en su vida, pero si su confianza está puesta en Él, dice la Biblia que es bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Y yo quiero hablarles un poco de Abraham en esta hora. Dice que cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, una tierra donde se adoraban a otros dioses, tenía Abraham 75 años y Sara le seguía los pasos, ¿verdad? Y dice de que Dios le dijo a Abraham, le dio una promesa a Abraham,
que le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y haré de ti una nación grande. Y entonces la nación se iba a conformar de personas. Pero resulta que a la edad de 75 años de Abraham, Sara andaba por los 60 años quizá, Sara ya era estéril y ya le había pasado el tiempo de las mujeres donde ellas pueden fecundar, pueden tener hijos. Pero Dios le está prometiendo que le va a dar una nación grande. Y dice la Biblia que Abraham creyó cuando Dios le prometió que tendría muchos descendientes. Aunque eso, dice Romanos 4:18, parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, llegó a ser el antepasado de muchos países que confían en Dios. ¿Por qué? Porque puso la esperanza en él. Él sabía que Dios le había prometido darle una descendencia grande y que Dios la iba a cumplir. Porque dice Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Puede imaginarse usted que a los 75 años y Sara ya una señora avanzada de edad, le dice: te voy a dar una nación grande, vas a ser el padre de muchos descendientes, vas a ser el antepasado de muchas generaciones? Abraham no lo dudó, Abraham le creyó a Dios. Pero ¿qué pasa? Que no el día siguiente Sara quedó embarazada, a pesar de que era imposible para los hombres. Sara no queda embarazada, era urgente. Abraham se podía haber desesperado y decir: ¿cuándo? Ya mañana Sarita va a estar embarazada, porque no, el tiempo nos va a alcanzar y no vamos a poder, y Dios me lo ha prometido. Y puede comenzar uno a desesperarse. Pasaron 10 años y nada. Pasaron otros 10 años y nada. Ya Abraham estaba como deprimido, triste. Nunca dejó de confiar en el Señor, pero Abraham comenzó como a entristecerse. Y por eso es que vemos ahí más adelante en uno de los capítulos de Génesis que Dios se le aparece nuevamente a Abraham y le dice a Abraham: no temas, porque te voy a dar un hijo, pero de tu esposa, no de otra mujer. Sara se adelantó a querer ayudar a Dios. Cuando nosotros nos desesperamos en que la promesa de Dios no llega a nuestra vida, en que la situación que vivimos no sale, no viene el tiempo de bonanza, entonces comenzamos a desesperarnos. Y Dios no obra de esa manera. Lo que hacemos nosotros es atrasar la bendición. Sara vio que era imposible, que ella ya estaba muy, muy anciana para poder tener un hijo. Y también veía a Abraham ya un viejito de 100 años. Y Sara le presenta el plan a Abraham de tener un hijo con una mujer. Entonces lo que hizo Sara fue atrasar el proceso, atrasar el plan de Dios. Cuando nos adelantamos tratando de ayudar a Dios porque nos hemos desesperado, porque no salimos de esta situación. Dios nos ha dicho que tengamos paciencia, pero nosotros nos desesperamos y cometemos errores. Cuando nos desesperamos cometemos muchos errores. Y usted puede leer allí que lo que Sara le propuso a Abraham fue uno de los errores que le pasó factura todo el tiempo al pueblo de Israel con ese muchacho que tuvo con la sierva, con la esclava Abraham. Entonces, Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar ese hijo. Y allá en el capítulo 21 de Génesis se da el cumplimiento de la promesa, porque Dios siempre te va a dar lo que te prometió en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Nosotros queremos las cosas ya, así como los microondas, ¿verdad? Que no necesitan mucho tiempo para calentar tu tacita de agua para café, sino que en cuestiones de segundos ya está. Pero mire el tiempo del cumplimiento de la promesa. Génesis capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, como Dios lo había dicho. Así como Dios ha dicho, así lo va a hacer en tu vida. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto Dios te va a sacar
del problema, Dios te va a sacar del desierto, Dios te va a sacar de la tribulación. Y llamó, dice Abraham, el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. No hacían nada si no fuera conforme a las órdenes de Dios. Y era Abraham, oiga, de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 25 años se tardó Dios en darle la promesa. Cuando ya parecía imposible que Sara pudiese tener un hijo, cuando ya parecía imposible que Abraham pudiese embarazar a Sara, Dios le da el hijo que le había prometido. Dios siempre te va a dar aquello cuando ya parece todo que es imposible. Entonces Dios aparece y te trae la bendición. Dios llega en el momento preciso en que Él va a recibir toda la gloria y toda la honra. Porque la ciencia no podía hacer nada para que Sara pudiese tener hijos. Abraham ya estaba muy anciano y no habían esas tales medicinas que ahora toman, ¿verdad?, las personas para sentirse fuertes. No había eso. Dios era el único que podía hacer que la matriz de Sara se convirtiera en una matriz fértil y que pudiese tener un hijo a los 90 y tantos años de edad. Eso Dios era el único que lo podía hacer. Y dice, Abraham era de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, es decir, Dios me ha alegrado, Dios me ha hecho sentir gozo. El tener un hijo para una mujer que había sido estéril era la mayor felicidad que podía tener ella. Dios la ha hecho reír, quiere decir, Dios me ha alegrado en este tiempo. Y cualquiera que lo oyere, dijo, se reirá conmigo, es decir, se gozará conmigo. Y añadió Sara, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de darle de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete, una gran fiesta, el día que Isaac fue destetado. Oiga eso. Saber esperar en Dios, hermano, siempre vas a recibir lo que Dios te prometió, porque Dios es un Dios que cumple lo que promete. Él, Dios que le prometió a Abraham darle una bendición, también le prometió a su iglesia, a la iglesia de hoy, venir por ella un día. Pero muchos se pueden quedar porque se pueden desesperar. Yo quiero así solamente tocar un puntito de lo que pasó en el aposento alto después que Jesús ascendió al cielo. Él les dijo, aquel montón de gente lo seguían, como unos 500 personas que le seguían a él. Les dijo, no se muevan de aquí de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Que la gente se empezó a desesperar en poquitos días. Porque después de que Jesús ascendió al cielo, a los 10 días de que él había ascendido, fue derramado el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Muchos se fueron, no pudieron aguantar esos poquitos días. Creyeron que era imposible, que eso no iba a suceder, que eso no iba a ocurrir. Le pasó igual a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, que dijeron, no, pues él dijo que iba a resucitar el tercer día y ya ves, no ha pasado nada. Y de repente se les apareció una tercera persona allí y esa tercera persona era Jesús. Iban con aquella cosa, con aquella duda, porque a veces queremos ver las cosas ya, que sea en el tiempo que yo quiero. No tengo la paciencia de esperar en el tiempo de Dios. Y cuando yo me desespero, corro el riesgo y estoy en peligro de perderme la bendición, como pasó en el aposento alto, cuando dice que estaban todos reunidos orando, cuando de repente cayó sobre ellos, fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Y solo 120 personas se habían quedado allí, de 500 o más que le seguían en aquel entonces. ¿Por qué? Porque se desesperaron, hermanos, se desesperaron. Ahora hay una promesa para usted y para mí. El Señor Jesús le dijo a la iglesia en el capítulo 14 del libro del Evangelio de San Juan, que Él iba a volver por ellos. Oiga, si Abraham le prometió que le iba a dar un hijo y lo cumplió, aunque había pasado mucho tiempo, a nosotros nos prometió también que volvería por nosotros. Él le dijo,
no se turbe vuestro corazón, le dijo a sus discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. Y les dice esto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí está la promesa. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga, qué promesa más preciosa. Le voy a hablar un poquito de la cultura judía en cuanto a las bodas. Dice que los judíos, cuando se quería casar un muchacho, él iba a donde la muchacha con la que él se quería casar, y llevaba él una cantidad de dinero que habían asignado ellos darle como dote a la familia de la novia, al padre de la novia. Y con él llevaba también un cuero con vino, dicho de otra forma era un odre donde echaban vino. Y lo llevaba. También llevaba un contrato que le habían hecho personas encargadas de poder hacer los contratos, abogados sería en este tiempo, costeado por el novio. Nadie se lo pagaba ese contrato, lo tenía que pagar el novio. Oiga, Jesús, cuando vino a la tierra a establecer un nuevo contrato para adquirirnos a nosotros como su novia, Él pagó el precio de ese nuevo pacto. Con su sangre Él firmó ese nuevo pacto. Entonces, en la cultura judía, el novio llevaba ese contrato, ese documento que él había pagado en una oficina jurídica, en un despacho jurídico. Él lo había pagado con su propio esfuerzo y lo llevaba. Después de que discutía el contrato con el padre de familia y con los hermanos de la novia, entonces ya todo estaba de acuerdo, se tomaban una copa del vino que llevaba. Oiga, llevaba vino también con el papá, y después sellaba ese contrato con la novia, tomándose también una copita de vino. Y luego el novio se iba. Mire qué cosa más interesante. Jesús vino a buscar a la novia, a buscar a su iglesia. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y allí nos encontró a nosotros. E hizo un nuevo pacto con nosotros y lo pagó con su propia sangre. Trajo el vino, que es el Espíritu Santo, y lo depositó en nosotros y está con nosotros ahora. Ese es como el sello cuando el novio se tomaba la copita del vino con la novia, que daba el pacto de ellos ya como si se hubieran casado, pero no vivían juntos, porque después se iba a celebrar una fiesta en honor a ese compromiso. El novio se iba, y desde que él se iba, la novia quedaba preparándose. La novia sabía que el novio iba a regresar, porque le había dado la garantía. Aquel vino era la garantía, aquel dote era una garantía también de que el novio iba a regresar. Cuando la novia no sabía, y ella estaba preparándose. Y el novio se iba otra vez a la casa de su padre para preparar una habitación. Por eso él dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si esto no fuera cierto, yo no les estuviera diciendo. Por lo tanto, voy a ir a preparar un lugar para que, si me voy, vuelvo y lo voy a tomar y me lo voy a llevar, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces la promesa es que Jesús va a volver por ti, va a volver por su iglesia, va a volver por aquellos que han sido sellados, que recibieron ese nuevo pacto en la sangre, el pacto de la gracia, el pacto del perdón, el pacto del favor de Dios para aquellos que creen en Él. Entonces, si la novia, oiga, esto es bien interesante, durante todo ese tiempo a la novia ya se le trataba como si fuera una mujer casada. Si en ese tiempo en el que el novio no venía, la novia le cometía una infidelidad, era considerado como un adulterio. Todo lo que la novia tenía pasaba a ser propiedad del novio. Todo lo que Dios le haya dado a aquellas personas que sean infieles a la lealtad de ese nuevo pacto,
todo lo que Dios le haya dado se lo va a quitar. Aleluya. Entonces, eso era considerado como un adulterio. Y el novio podía recibir todo lo que la novia había recibido por herencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esta costumbre judía? Que de la misma manera que hacían los judíos, de la misma manera Jesús lo planteó que iba a regresar. Pero toda infidelidad en ese pacto que hacía ese novio con la novia, si ella cometía infidelidad, el novio ya no la iba a aceptar. Era considerado como un adulterio. ¿Sabe cuánto infidelidad hay ahora para con el Señor de parte de la iglesia? Yo no sé, hermanos, cuán fieles seamos en este tiempo. Pero usted escudriñe cuán fiel ha sido usted durante la pandemia para con su novio, para con su Señor. Si ha dejado de ser fieles a Él en lo que usted debe de ser fiel a Él. Y si el Señor viene y dice que por lo general el novio cuando regresaba a la medianoche. Y entonces se oía aquel grito de que el novio venía a traer a la novia. Y él era recibido por los invitados a la boda. Y de allí él se iba con los que estaban listos para la boda y se iban de nuevo a la casa del padre, donde habían preparado una gran fiesta para celebrar el matrimonio que años atrás o tiempo atrás habían pactado. El Señor vino a la tierra para llevar una iglesia santa, limpia, sin mancha ni cosa semejante, para presentársela a sí mismo. Por eso dice aquí, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ha tardado, han pasado 2000 años. Pero que Él lo prometió, lo va a cumplir. Porque la Biblia dice que más fácil que desaparezca el cielo y la tierra, pero su palabra nunca va a dejar de cumplirse. Siempre se va a cumplir. Entonces, la novia que le era infiel al novio era descartada de esa boda, de ese matrimonio. La iglesia es la novia del Cordero. Así lo dice la Biblia. Y a la novia se le ha pedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino representa las acciones justas de la iglesia, de la novia. Entonces, aquí la pregunta, y hágasela a usted. ¿Es fiel usted con su amado? Si él viene en este momento, que la situación es difícil y que tenemos cerca de 5 meses ya de no ir a la iglesia, y que durante esos 5 meses muchos no se han acordado de la fidelidad para con su Señor. Yo creo que a muchos se les está encendiendo una lucita de allí, como que hay luz amarilla para algunos y para otros luz roja. Y algunos luz verde. Porque hay mucha gente fiel, hay que reconocerlo, hay mucha gente fiel. Pero ¿qué pasa con los que no son fieles? ¿Sabe usted que allá en el Mateo capítulo 25 habían 10 mujeres ahí? 5 nomás de ellas estaban siempre esperando al novio, pero 5 de ellas estaban nomás ahí, pero no estaban esperando el novio. ¿De cuáles es la iglesia ahora? ¿De las 5 sensatas, de las 5 responsables o de las 5 irresponsables? La iglesia ha caído en una irresponsabilidad. Y no estoy hablando de la iglesia solamente a la cual yo sirvo. Estoy hablando de la iglesia en general. Porque conozco muchos pastores y platicamos y podemos ver cómo la iglesia se ha olvidado muchas veces de sus responsabilidades para con el Señor. Es triste. Fíjese que el pueblo de Israel dice que los que no podían ir al templo, sino que iban cada 3 veces al año, iban nomás, ellos guardaban todo lo que era del Señor y siempre lo llevaban. Todo lo que tenían que era del Señor lo llevaban. Entonces me pregunto yo, ¿será que la iglesia hoy se olvidó de las cosas, de los pactos, de los mandamientos de Dios? ¿O será que la iglesia hoy está esperando el momento para decirle, Señor, aquí está, yo siempre estoy guardando la fidelidad para contigo?
Porque Él va a venir. Si Abraham le dijo, te voy a dar un hijo, y 25 años después se lo dio, Él le dijo a la iglesia, yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Él se fue a preparar, allá hay mucho espacio, pero Él está preparando habitaciones para la iglesia, para la novia. Y va a venir y en cualquier momento se va a oír el grito. Ese grito está representado por el sonido de la final trompeta. Va a sonar una trompeta. Y los muertos que murieron en Cristo van a ser resucitados. Y nosotros que hayamos quedado y que hayamos mantenido nuestra fidelidad a Él, esas personas también se van a ir con Él. Así que quiero orar en esta noche. Si usted ha fallado al Señor, ha pecado, es el momento de que usted pueda hoy decirle, Señor, perdóneme. Quiero reconciliarme con usted. Porque piense en esto, si Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas, Él va a venir por la iglesia. Él ya vino, como según la costumbre judía que les expliqué, por la novia y la selló. Pero si la novia fue infiel, Él no la va a aceptar. Hermano, es el momento de que volvamos nuestra fidelidad a Él, porque Él sigue siendo fiel para con nosotros. Nunca ha dejado de tener cuidado de nosotros. ¿Sabe que la razón por la que usted no se ha enfermado es porque Dios es fiel? Él nunca se ha apartado, nunca ha dejado de tener cuidado de nosotros. Así que dígale, Señor, perdóneme. Yo pequé, Señor, dígale. Y yo necesito su perdón. Yo necesito que usted, Señor, borre mis rebeliones. David así le dijo, Señor, borra mis rebeliones, porque yo he pecado contra ti. Dígale, yo he pecado contra ti, Señor. Necesito que tú me perdones. Por favor, iglesia, hoy es el tiempo de que nosotros hagamos cuentas con el Señor y que volvamos a empezar. Si dejamos de hacer algo que es parte de lo que Dios nos pide que hagamos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer: orar, leer la palabra, ofrendarle al Señor, darle nuestros diezmos al Señor, y todo eso lo hemos dejado de hacer. Nosotros necesitamos volver a empezar, necesitamos volver a hacer esas cosas que dejamos de hacer y que nos fuimos acostumbrando y que ya no lo hacemos. Pero Dios está tomando cuenta de todas esas cosas, y Dios no quiere una iglesia irresponsable. Dios viene por una iglesia responsable. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, perdona nuestras cosas que no hemos hecho bien, Señor. No nos pagues conforme a nuestros hechos, sino conforme a tu misericordia. En esta noche yo quiero orar por aquellas personas que se quieren reconciliar con el Señor, que quieren recibirle en su corazón. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, perdóname mis pecados, entra en mi corazón y sálvame, Señor. Dígale, sé mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre, dígale, en el libro de la vida, y te doy gracias por el perdón y por la salvación. También oro, Señor, en esta noche por aquellas personas que están enfermas. Quiero orar, Señor, por el esposo de mi hermana Roxana Aguilar, Señor, que está enfermo. En el nombre de Jesús, Señor, lo levanto delante de tu presencia y te pido, Señor, que seas tú tocando su cuerpo, que seas tú sanándole, Señor, que seas tú, Padre, proveyendo, Señor, esa sanidad para su cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te lo pongo en tus manos y vengo ahora, Señor, declarando una palabra que dice que tú llevaste todas las enfermedades en la cruz del Calvario y que por tu llaga, Señor, fuimos nosotros curados. Así también, Padre, vengo poniendo la vida, Señor, de nuestro hermano Salvador Hernández allá en Los Ángeles, Señor, que estamos clamando para que tú lo levantes. Hemos creído, Señor, que tú eres un Dios, Señor, sanador, que para ti no hay nada imposible y que tú, Señor, vas a hacer una obra completa en la vida de mi hermano. Así también por mi hermano Ricardo, Señor, por los hermanos, Señor, López, que nos escribieron a través de la página, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que estaban ahí reunidos con mi hermano Ricardo también, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice sus vidas, cúbrelos, Señor, con tu sangre preciosa, Padre, que ninguna enfermedad, Señor, pueda llegar a sus cuerpos y que ellos estén siempre, Señor, sanos para la gloria de tu nombre. Bendice la vida de los pastores Aragón, Señor, de los pastores Elías, Padre, del pastor Nix, del pastor Colindres, de todas sus familias enteras, Señor, de todos los pastores, Señor, que están ministrando, Señor, a la iglesia a través de estas plataformas. Yo los pongo en tus manos para que seas tú obrando de una manera poderosa, Señor, que tú puedas proveer, Señor, a sus economías, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que no les haga falta nada, Señor. Tú eres el que sustenta la vida de cada pastor, de cada siervo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la vida de Mercedita, Señor, a Ayala, Padre, de Ramírez, que está pasando también, Señor, un problema de salud, pero sabemos que tú estás obrando, Señor, y que poco a poco ella ya está, Señor, recobrando fuerza y que está, Padre, en tus manos, que tú eres el Dios sanador, que tú eres Jehová Rafa, su sanador, Padre. La bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, a todas aquellas personas, Padre, por todas las partes de la tierra, Señor, que estén necesitando de ti, Dios mío, ayúdalos, Padre. Aquellas personas que están clamando, Señor. David dijo, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, Señor. Hay personas que en este mismo momento se sienten en un lodo cenagoso, en un pozo, Señor. Están desesperados, Padre, pero ellos están poniendo su confianza en ti porque se han dado cuenta que la ciencia, la medicina no tiene las alternativas en este momento, que tú eres la única opción para que ellos puedan salir, levantarse de esas camillas, Señor, y testificar y dar gloria de que solamente tú, Señor, pudiste hacer la obra para que ellos se sanaran, Padre. Señor, oramos por las autoridades de este país, para que tú les des la sabiduría, Señor, de que sepan enfrentar, Señor, lo que nuestro país está viviendo, Padre. A las personas, Señor, que se han quedado sin trabajo, provéales, Señor, las puertas que se abran para que puedan conseguir trabajo, Señor. Bendecimos a esos empresarios que aún con mucho esfuerzo siguen pagándole, Señor, a sus empleados. Bendícelos, Padre. Señor, multiplícales a ellos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Oramos por nuestra familia, Señor, por la familia de mi esposa en Sonsonate, por mi familia, Señor, en San Miguel, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor, con salvación y te pedimos que los guardes de toda enfermedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos. El día de mañana tenemos un tiempo con mi esposa a las 8 de la noche. No deje usted de conectarse y de compartir estos mensajes. Sé que son de mucha edificación para su vida y para los que los oyen. Así que gracias por conectarse y por compartirlo con las demás, con sus amistades. Dios les bendiga.